Buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan en esta recepción del sábado. Vamos a meditar en el tema de la cruz. Vamos a meditar en Jesús, nuestra salvación. Porque nuestra salvación no es una teoría. Nuestra salvación es una persona. Nuestra salvación es Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario e intercede por nosotros con gran amor, con gran dedicación, a través de su sangre preciosa que fue derramada por todos y cada uno de nosotros, como dicen las palabras del himno que estamos colocando de fondo. Y leemos en la continuación de estos estudios del folleto Plenitud con Jesús del pastor Alejandro Bullón. Leemos: ¿qué debes hacer para alcanzar la salvación? Nos preguntamos todos eso. ¿Qué debemos hacer para poder alcanzar la salvación? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es que como seres humanos no tenemos que hacer nada, sino aceptar a Jesús. Pero vamos a ver eso en detalle a través del estudio de hoy. ¿Cuánto vale el esfuerzo o los méritos humanos? Son preguntas que nos hacemos muchas veces. ¿Puede alguien merecer la salvación por causa de sus sacrificios y penitencias? ¿Puede la obediencia ganar un punto a favor de la salvación? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a verlo de inmediato porque la palabra de Dios, la Santa Biblia, es nuestra guía de fe y de práctica en todo. ¿Qué preguntó el carcelero de Filipo a Pedro y a Silas? ¿Y qué le respondieron ellos? En Hechos 16, 30 al 31. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que lo primero que se le indicó era que debían creer. Pero creer en el contexto bíblico es más que afirmar que algo existe. Va más allá del reconocer intelectualmente que algo existe. Lleva implícito obedecer. La evidencia de que este es el significado correcto de creer lo tenemos en las palabras que Jesús pronunció cuando dijo: los demonios también creen y tiemblan. Porque los demonios creen pero no obedecen y no aman a Jesús. Pero nosotros amamos a Jesús porque Él nos amó primero. ¿Por qué necesitas creer en Jesús para ser salvo? Hechos 4:12 nos lo aclara. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre en quien podemos ser salvos es en el nombre de Cristo Jesús. El propio Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y de qué necesitamos ser salvos? Porque hablamos de que necesitamos salvación. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Necesitamos ser salvos de nuestros pecados que a su vez conducen a la muerte. A través de Jesús es que nosotros podemos recibir perdón por nuestras faltas y pecados, y como resultado de recibir perdón por nuestras faltas y pecados, somos librados de la condenación de la muerte que encierra el vivir en el pecado. Y es por eso que con gran regocijo, con gran alegría, recibimos estas horas sagradas del día sábado y nos entregamos por completo a nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿hay alguien que no haya sido afectado en este mundo por el pecado? Miren lo que nos dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Significa esto que todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, a menos que no aceptemos el sacrificio de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. ¿Qué sucede cuando vas a Jesús? Algo muy hermoso, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren el significado amplio de este pasaje. Dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero no para los que están en Cristo Jesús por un simple asentimiento intelectual, no para aquellos que dicen de la boca para afuera que están en Cristo Jesús, sino para aquellos que verdaderamente andan con Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, en otras palabras, que no buscan andar conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el otro Consolador que Jesús prometió a sus discípulos y a la iglesia a lo largo de todas las edades, que enviaría para enseñarnos todas las cosas que debemos aplicar en nuestra vida. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, en realidad ¿quién entró? Lucas 19:9 nos dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué significa esto? Que Jesús es la persona salvación. Que cuando Jesús entra simultáneamente la salvación. Porque Jesús bien claramente dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por eso es que te invitamos a siempre caminar al abrigo del Altísimo, al abrigo de Dios. Quiere decir que la salvación no es solo un concepto, sino una persona. ¿Qué nos dicen al respecto los siguientes personajes bíblicos? Veamos lo que dice Moisés, ese gran profeta de Dios que fue seleccionado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, en Éxodo 15:2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Así que Moisés consideraba a Dios como su fortaleza, su cántico y su salvación. ¿Cómo consideras tú a Dios hoy? ¿Lo ves también como tu fortaleza? ¿O confías en tus méritos, en la suerte, en tus riquezas o en lo que otras personas puedan hacer por ti? Nada de eso tiene ningún valor ante la vista de Dios. Moisés fue llamado hijo de la hija de Faraón. Moisés tenía derecho a ascender al trono de Egipto antes de que diera muerte a aquel soldado de Egipto que estaba abusando de un hebreo, y entonces se temiera que sus lealtades no estuvieran con el pueblo egipcio, sino con el pueblo de Israel, como en efecto estaban con el pueblo de Israel. No era a través de estrategias humanas como Moisés iba a convertirse en el gran libertador de Israel. Era a través del plan de Dios trazado para redimir a su pueblo. Y por eso Moisés exclama, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Job 13:16 nos dice, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. En otras palabras, nuestra vida tiene que ser limpiada y purificada para dejar de ser impíos. Limpiada y purificada, ¿por qué o con qué? Con la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y estas palabras son muy significativas provenientes de Job, que tantas penurias se enfrentó, pero que nunca permitió que esas penurias, esas tristezas, esos dolores lo alejaran de la voluntad de nuestro amante Padre Celestial. ¿Y qué hay del rey David? Exclamó en el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? David no temía de Saúl. David no temía de los filisteos. David no temía de las fieras. ¿Por qué? Miren lo que dice el profeta y salmista y rey de Israel. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El miedo es una de las enfermedades o de las emociones más negativas y paralizantes que puede enfrentar una persona. Pero a través de Jesús, tú y yo podemos derrotar el miedo. Jeremías nos dice en Jeremías 3:23,
Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Así que no importan las formaciones geográficas, no importa el bullicio que pueda hacer la gente o los elementos de la naturaleza, esos no son los que nos van a salvar. La salvación viene única y exclusivamente de parte de ¿quién? De Dios. Isaías nos dice, en Isaías 12:2, He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Si no puedes conciliar el sueño de tanto miedo que está inundando tu vida, lo que tienes que hacer es entregar tu vida a Cristo Jesús y Él disipará el miedo porque es tu fortaleza y tu salvación. En Jonás 2:9, palabras significativas que vienen de un profeta que huyó de querer cumplir la voluntad de Dios, fue tragado por un gran pez, reconoció que tenía que obedecer a Dios y al tercer día el pez lo soltó donde tenía que ir a predicar, que era justo donde él no quería ir a predicar. En Jonás 2:9 nos dice, Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Si le prometemos a Dios, tenemos que cumplir. Si Jesús es la salvación, ¿qué debes hacer para ser salvo de la muerte? En Isaías 55:3 nos da la respuesta. Inclinad vuestro oído, que significa ejercer una escucha atenta. Escuchar en ánimo de obedecer lo que se está escuchando. Y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Por qué dice las misericordias firmes a David? Porque Dios le había prometido a Israel que el trono no sería quitado a la descendencia de David, y aunque el reino se dividió en dos sobre la casa de Judá, había un rey, y Jesús, el Mesías, el Salvador, el reino eterno, encarnó, siendo Dios, en la descendencia, a través de la descendencia de David. ¿Cuál es el anhelo divino para el ser humano? Conforme a Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Qué es lo que Dios no quiere? Dice ahí, la muerte del impío. ¿Y qué es entonces lo que Dios quiere? Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. No lo puedes salvar en sus pecados, pero sí los puedes librar y salvar de sus pecados. En otras palabras, Dios es el único que tiene el poder para redimir, restaurar y transformar el impío de tal manera que deje de ser una persona pecadora. Luego nos dice en Efesios 2:8, porque algunos se preguntan si habrá que pagar por esto. ¿Cuánto tienes que pagar para ser salvo? Nos dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No hay dinero, no hay sacrificio, no hay privación, no hay nada que pueda realizar el ser humano para pagar su salvación. Es por gracia, que significa a través del favor inmerecido de Dios. Significa que Dios tomó la decisión de salvarte, de redimirte, de hacerte una nueva criatura por el poder de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. ¿Qué cantarán los redimidos en la eternidad? Apocalipsis 7:10 nos dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación pertenece a Cristo y Cristo quiere dártela hoy. Cristo quiere darte la salvación. Jesús es la persona salvación y quiere dártela. ¿Y tú quieres aceptarla? ¿Tú quieres dormir tranquilo? ¿Tú quieres pasar una noche tranquilo, sin miedo a los terremotos, sin miedo al COVID, sin miedo a la crisis financiera? No es que estas cosas no vayan a ocurrir por aceptar a Jesús, pero vas a tener otra perspectiva de la vida
y vas a tener la seguridad que tuvo Job, que dijo: yo sé que después de deshecha esta mi piel, con mis ojos he de ver a Dios. ¿Cuál debe ser tu actitud hoy? Y mi actitud también. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Comienza ahí el escritor de los Hebreos con una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? No tenemos forma de escapar porque hay un solo camino hacia la salvación, y ese único camino hacia la salvación se llama Cristo Jesús. Si Jesucristo es la persona salvación y tú deseas ser salvo, todo lo que tienes que hacer es correr a Jesús y convivir con Él. Solo en Jesús eres salvo, porque solo Jesús es la fuente de la verdadera salvación. Después de haber entendido esto, ¿cuál será tu decisión? Quiera Dios que tu decisión sea esta: deseo ir a Jesús y vivir con Él todos los días de mi vida. Recuerda que Jesús es la persona salvación. Y si habitas a su abrigo, habitarás seguro. Te invito a escuchar este himno, y después de este himno vamos a tener una oración recibiendo el sábado. Abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, sana, feliz vivirá. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, allí encuentro paz y profundo amor, delicias con Él, comunión disfrutar, por siempre su nombre alabar. Al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, ángeles guardarán su salud, sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, en Él un amor, delicias con Él, comunión disfrutar, y con siempre su nombre alabar. Al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10,000 por doquier, mas a Él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, delicias con Él, comunión disfrutar, por siempre su nombre alabar, por siempre su nombre alabar. Que, como pudieron ver la letra de este himno, sea nuestro deseo siempre alabar, glorificar y ensalzar el nombre de nuestro Dios. Vamos en este momento a orar. Excelso Dios y amante Padre Celestial, alabado, bendecido, glorificado y santificado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Padre Celestial, por tu amor, por tu bondad y por tu gran misericordia. Gracias te damos por habernos permitido sobrevivir durante esta semana. Gracias por los retos y luchas que nos has permitido enfrentar y superar, y aquellos en que hemos caído, Señor. Gracias por las lecciones que nos permites aprender, aunque duras, que las podamos aplicar en nuestra vida diaria y no cometer los mismos errores y caminar siempre hacia adelante. Gracias te damos, Señor,
por el poder perdonador de la sangre de Cristo Jesús y por el poder transformador de nuestra manera de pensar del Espíritu Santo. Gracias te damos por tu amor, por tu bondad y misericordia. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada persona que está escuchando este video, viéndolo, tanto a los que están en sintonía en vivo como a los que lo harán después. Te rogamos una bendición para todos los componentes de la industria de la salud, que son la primera línea de defensa en cuanto al COVID. Y te rogamos, Señor, que cada uno de nosotros podamos disfrutar de paz, de comunión, de esperanza y de sosiego, no solamente en estas horas de tu día santo que acaban de iniciar, sino siempre. Es en el nombre de Cristo Jesús que lo rogamos y agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.